Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. El día de hoy me gustaría ya por fin complementar lo que es los transistores BJT. En sesiones anteriores hemos visto pues algunas configuraciones y en anterior vimos el transistor en saturación. ¿Cómo detectar analíticamente un transistor en saturación? ¿Y cómo saber o cómo hacer los cálculos, el hacer el análisis de un transistor cuando está saturado? Ahora vamos a ver la región de corte. La región de corte es bastante rápida, no es tan complicada como la región de saturación. ¿Sí? Y antes de iniciarla, pues bueno, vamos a hacer vamos a recorrer algunas cosas. Lo primero es que, ven, aquí tenemos un transistor BJT, la base, el emisor, el colector. No olvidemos que la unión base-emisor funciona como si fuera un diodo, ¿sí? La unión base-colector también funciona como si fuera un diodo, ¿sí? Tenemos dos uniones PN y PN, ¿sí me entiendes? Estamos usando un transistor tipo NPN, un cristal tipo N, un cristal tipo P aquí y un cristal tipo N aquí, ¿sí? Lo que les voy a explicar, bueno, también funciona para un transistor PNP, es básicamente lo mismo, ¿sí? Ok, y vamos a recorrer una cosa, ¿no? Voy a auxiliarme de poner aquí una semipolarización, aquí una resistencia en el colector, y aquí una fuente VCC. Y aquí, para simplificar, pues aquí voy a escribir una tierra directa. Le pude haber puesto una resistencia aquí, pero solo me va a complicar un poquito el análisis y no quiero eso. Muy bien, voy a analizar esta malla, la malla de salida, ¿sí? Por leyes de Kirchhoff, ¿qué sé? Yo sé que VCC es igual a el voltaje colector emisor, este voltaje que lo tengo aquí, voltaje colector emisor, este voltaje que está aquí, voy a borrar esto, ¿sí? Voltaje colector emisor, ¿sí? Más el voltaje en esta resistencia, que por ley de Ohm, yo sé que el voltaje en esta resistencia es IC por RC. Y también puedo expresar esta ecuación así, ¿verdad? Un simple despeje. En el video anterior ya habíamos visto que de esta ecuación desprendemos una conclusión muy importante, que el transistor, al menos analizando el voltaje colector emisor y la corriente de colector, aquí voy a poner la corriente, voy a ponerlo así, aquí, la corriente de colector, analizando a este y a este, yo sé que mi transistor tiene dos puntos extremos, dos límites en el que pueda trabajar, ¿sí? Si yo tengo aquí un punto de operación dado por Q, el punto que conforma el voltaje colector emisor y la corriente de colector, yo sé que, sobre todo fijándome en el voltaje colector emisor, tengo puntos extremos. El primer punto extremo es cuando aquí no hay voltaje. Aquí el voltaje es cero, ¿sí? Por lo tanto, todo el voltaje se me va a esta resistencia. Y este se comporta como un circuito cerrado, como un simple alambre, como si estuviera un alambre aquí puenteando, ¿sí? Esa es la región de saturación, ¿sí?
Cuando, voy a escribirlo aquí, cuando tengo 0 volts y por lo tanto mi corriente aquí es máxima, que para este circuito vendría siendo VCC RC. Cuando tengo esto, yo estoy en saturación. Este ya lo exploré en otro video. Voy a irme al siguiente extremo. ¿Qué pasa cuando todo mi voltaje está aquí? Cuando VCC es igual al voltaje colector emisor. Todo el voltaje de mi fuente cae en esta unión. Es decir, yo tengo este punto de operación Q igual a VCC. Para que este señor sea igual que este señor que está aquí, este término tiene que valer 0. La resistencia no puede valer 0. Aquí la tenemos. Es una resistencia, debe tener algún valor. Y aunque la resistencia fuera 0, pues, aunque aquí pusiera un alambre nada más, pues el alambre tiene una resistencia, ¿sí? Entonces, este no puede ser 0. ¿Qué es lo que sí es 0? La corriente, ¿sí? Entonces, la corriente en el colector es 0 y este es mi punto de corte, ¿sí? Yo ya había dicho que podemos graficar estas dos cosas que están acá, ¿sí? Aquí está más o menos ahí medio dibujadas las curvas características del transistor BJT, donde aquí tengo mi voltaje colector emisor y aquí mi corriente de colector. Mi punto extremo era precisamente, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Aquí vamos a ponerlo así. Cuando mi voltaje colector emisor era exactamente igual a mi voltaje de la fuente, y en ese punto mi corriente de colector vale 0, ¿sí? Este punto que está aquí es este. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, este es mi punto el otro punto de saturación es cuando mi voltaje colector emisor vale 0, o sea, estoy en este eje y mi corriente es máxima. Que esta expresión VCC sobre RC depende mucho del tipo de polarización que yo estoy metiendo aquí, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi punto, mi corriente máxima, ¿sí? En este caso es VCC, o mi corriente de saturación ideal. Ya habíamos dicho que en la realidad, pues en realidad esta corriente sí baja un poquito, ¿sí? Entonces, y si yo uno ambos puntos, ¿qué obtengo? Obtengo mi recta de carga. ¿Sí? Y ya les había dicho que esta región que está aquí, esta región que está aquí, es la región de saturación, donde mi corriente es la más alta posible y mi voltaje colector emisor es el más bajo posible. Tiende a 0. En la realidad, es muy difícil que aquí llegue a 0. En la realidad, aquí se toma un poquito de voltaje, ¿sí? Mientras que esta parte que está aquí, voy a dibujarla así. Mientras que esta parte que está aquí, más o menos, es mi región de corte. Una región donde la corriente idealmente debe valer 0, ¿sí? Y este voltaje colector emisor tiene que ser el mismo que el voltaje en la fuente, ¿sí? Aquí en la realidad, pues si el voltaje, ya en un circuito real, el voltaje en el colector es casi 0, es prácticamente 0.
¿sí? Si no es cero es por es ya sea porque tu transistor tiene fallas, o a lo mejor tu instrumento de medición es tan sensible que puede medir corrientes de fuga, ¿sí? Pero aquí decir que esta corriente vale cero es una aproximación bastante buena. Muy bien. Ahora bien, para que aquí la corriente, para que aquí la corriente valga cero, ¿qué debe de ocurrir? ¿Sí? Recuerden que en una corriente igual a cero, ¿qué tendría que pasar? Si yo aquí tengo mi circuito tendría que estar abierto, ¿no? No tendría que, por este circuito abierto no circula ninguna corriente eléctrica. Pues el transistor se comporta muy parecido a esto, ¿sí? El transistor, cuando está en corte, se comporta como un circuito o como un interruptor abierto, ¿sí? Esta unión se comporta como un interruptor abierto y por lo tanto aquí no deja de circular corriente, ¿sí? Entonces, en corte, resumiendo, en corte mi corriente en el colector debe valer cero. ¿Por qué? Porque el transistor se comporta como un circuito abierto, ¿sí? ¿Cómo le hago para que aquí mi corriente de colector valga cero? Para auxiliarme con esto, si yo sé que mi corriente de colector es igual a beta veces la corriente en la base, pues es bastante obvio, ¿no? ¿Cómo le hago para que este valga cero? Pues que la corriente en la base pues también valga cero. Muy obvio, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que aquí mi corriente valga cero? Bueno, aquí hay varias opciones, ¿sí? Y para eso me voy a ir a auxiliar de esto que les platiqué aquí, ¿sí, muchachos? Ya ustedes saben, lo acabo de decir hace rato, que la unión base-emisor vale cero. Bueno, la unión base-emisor equivale a un diodo rectificador, ¿sí? Y que por aquí tiene que pasar mi corriente en la base, ¿sí? ¿Qué otras cosas sé? ¿Cómo le hago para que aquí no haya corriente? Para que en esta unión, para que en la base, emisor, no haya corriente. ¿Cómo le hago para que no haya corriente en un diodo? ¿Sí? Tengo dos opciones, o tres, mejor dicho. La primera, y la menos, yo diría que la menos recomendable. ¿Sí? La primera opción es simplemente no conecto la base. Yo diría que es la menos recomendable, en serio, no lo hagan. Pero se puede, se puede. Ahí está. Ahí está BCC, RC. Aquí lo pongo en tierra. ¿Qué pasa si esto lo dejo volando? ¿Qué va a ocurrir? Pues simplemente, si no hay una fuente de voltaje que alimente a esta unión, pues simplemente no hay ninguna corriente. Si no hay corriente en el colector, si no hay corriente en la base, perdón, si aquí la corriente en la base es cero, entonces aquí la corriente en el colector pues también va a ser cero y por lo tanto mi transistor se va a cortar, ¿sí? Esta es la menos recomendable. La siguiente, ¿cuál sería? Conecto a tierra mi base, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Muy bien, suponiendo que aquí está mi transistor. Ahí está. Ahí está. RC, RC.
Y recordemos que aquí siempre va una resistencia de base, ¿no? Ahí voy a escribirla, voy a dibujarla mejor. Ahí vamos a ver. Por lo regular, esta resistencia de base la conectamos aquí a una fuente. Ahora, si yo no quiero que haya corriente por acá, pues ¿cómo le hago? Lo que hago es simplemente conectar a este señor a tierra. Oficialmente tengo en voltaje en la base 0 volts y por lo tanto la corriente también va a ser 0 amperes. Y si la corriente en la base es 0 amperes, la corriente en el colector va a estar 0 amperes y mi transistor se me va a cortar, ¿sí? Esto es muy seguido. A lo mejor no directamente se conecta a tierra. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar a veces, sobre todo en digital, no olvidemos que las regiones de corte y saturación pues son más que nada para conmutación. ¿Y cuál es la aplicación de conmutación? Al menos la más común, pues ya aplicaciones digitales, ¿no? Es decir, entran unos y ceros, ¿no? Entonces, lo que realmente se hace, y aquí tenemos la entrada, ¿sí? Una resistencia en la base, y aquí entra una señal cuadrada, unos, ceros, unos y ceros. Y cuando es 1, eso depende de la lógica, pero vamos a suponer la lógica TTL. Cuando es 1, eso equivale a un voltaje positivo, ¿sí? Y por lo tanto aquí va a saturar, ¿sí? Cuando es 0, eso equivale a tierra. Es decir, cuando aquí le llega un 0 a esta parte que está aquí, es como si yo conectara a tierra y por lo tanto mi transistor se me corta. Cuando le conecto 1, el transistor se satura, ¿sí? Bueno, esta es la otra opción, ¿sí? Conecto a tierra mi base. ¿Cuál es la tercera opción? ¿Cuál es mi tercera opción? Mi tercera opción, y también es bastante usada, es conecto la unión base emisor en inversa. ¿Cómo es eso? Tengo aquí mi transistor, ahí está, tierra, aquí está VCC, aquí está RC y aquí está RB. ¿Cómo hago eso de que conecto mi unión base emisor en inversa? Recuerden que yo les dije que este señor, está aquí, funciona como una unión PN, como un diodo rectificador. Aquí tengo el ánodo y aquí el cátodo. Aquí tengo un cristal tipo N y aquí uno P. Para que yo conduzca, aquí tengo que poner una polaridad positiva y aquí una polaridad negativa. ¿Qué es lo que yo hago cuando conecto, por ejemplo, mi fuente aquí en polarización fija, ¿no? Estoy mandando un positivo a mi base, a mi cristal tipo P, y un negativo a mi cristal tipo N. Estoy conectando en directa. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero hacer eso? ¿Qué pasa si yo quiero conectar esto? ¿Sí? Para que esto quede en corte. Pues aquí, en vez de conectarle a un positivo, lo conecto a un negativo. A la parte negativa de alguna otra fuente. ¿Sí? Ahí lo conecto y el otro lo voy a tierra.
Voy a llamar a esta fuente BBB, voltaje de base. ¿Y qué veo? Puedo cerrar aquí el circuito, ¿no? Voy a suponer que está aquí. Cerrado, ¿no? Se cierra así. Veo que aquí le estoy mandando un negativo a mi cristal tipo P y un positivo a mi cristal tipo N. Por lo tanto, el diodo, la unión PN, la unión base emisor, está conectado en inversa. Si está conectado en inversa, entonces, como ya saben ustedes por su teoría de diodos, cuando un diodo se conecta en inversa, no hay corriente, no permite el flujo de corriente. Por lo tanto, la corriente vale 0. Y entonces, IC vale 0 y BCE es igual a BCC. Y por lo tanto, mi transistor está en corte. ¿Sí? Son tres formas que a mí se me ocurren para poner el transistor en corte. Podría haber más, pero al menos las que se me ocurren en este momento son estas, ¿sí? Ok, muchachos, hasta aquí todo con este video, con el transistor en corte. Yo creo que con este ya cerramos lo que es el transistor BJT. Sigue el FET, ¿no? Pero bueno, hasta aquí le dejamos por ahí. Nos vemos y estudien mucho, mucho, mucho.